Como fue mencionado en el anterior video, nos concentraremos en la conquista española de América. Ante todo es necesario tener claro qué quiere decir conquistar, al menos en la acepción que vamos a utilizar la palabra. Conquistar es apropiarse mediante el uso de la fuerza, generalmente mediante la guerra, de un territorio y dominar a su población. Se trató de una conquista porque un grupo de españoles se apoderaron de buena parte del territorio americano a través de una guerra en la que sometieron a sus habitantes nativos. Esta imagen de Huamán Poma de Ayala, dejo en la descripción un link a un video sobre este personaje y un análisis detenido de la imagen, refleja bastante bien las características de la conquista española, en este caso sometiendo al imperio inca en Perú. El personaje principal de la imagen es un hombre barbado, vestido con armadura, blandiendo una espada y montando un caballo. Esta figura representa a un español con algunos elementos que le dieron ventaja a los conquistadores como el caballo y las armas de acero. Su vestimenta permite identificarlo como un hidalgo, nombre que recibían los nobles de bajo rango en España. Estos nobles, a menudo empobrecidos en España, veían en las guerras de conquista la oportunidad de enriquecerse gracias al botín que podían obtener si triunfaban. Algunos de estos hidalgos que participaron de la guerra de conquista de América habían participado en la guerra contra los árabes, para expulsarlos de la península ibérica, obteniendo allí experiencia militar en batallas en la que todo valía para vencer: el secuestro, la emboscada, el saqueo, el asesinato de prisioneros. Otros hidalgos habían llegado demasiado tarde. La guerra contra los árabes, conocida como la Guerra de Reconquista, había terminado en 1492, el mismo año en que Colón llegó a América, y por lo tanto no habían logrado enriquecerse en ella. Veían entonces, en la conquista de América, una nueva oportunidad para enriquecerse, expandiendo la frontera de la cristiandad en una guerra contra pueblos paganos, como antes lo habían hecho contra los árabes infieles. Es por ello que a estos hidalgos se los conocía como hidalgos de frontera. Como puede apreciarse, el estandarte y la armadura del hidalgo llevan una cruz. Esto nos indica que la guerra de conquista fue entendida como una guerra santa, en la que los conquistadores eran soldados de Dios. Se hablaba por tanto de una conquista con la espada y con la cruz, ya que uno de los objetivos de los conquistadores era la expansión de la fe católica, la conversión de los pueblos paganos, o sea, la evangelización. Esto nos lleva al problema de las motivaciones y justificaciones de la conquista. El objetivo de los conquistadores era el poder y el enriquecimiento o la expansión de la fe. ¿La evangelización era una justificación o una excusa? Es posible responder esta pregunta de manera ligeramente diferente para cada caso, pero en general no tiene por qué dudarse de que el deseo de evangelizar de los conquistadores era auténtico y que era un objetivo tan importante como la búsqueda de poder y riqueza para esos católicos convencidos. Sin embargo, los hidalgos conquistadores se vieron obligados a justificar la conquista. Esperaban, entre otras cosas, obtener el favor de sus reyes y sobre todo la aprobación del Papa. Para probar la justicia de la guerra de conquista, se argumentó que los pueblos que se buscaban evangelizar eran bárbaros. No solo se resistían a adoptar la verdadera religión, sino que se empeñaban en mantener ritos politeístas y costumbres bestiales, como el canibalismo, la desnudez, el incesto, la vagancia, entre otras muchas. De esta forma, la conquista era necesaria porque la evangelización le llevaría además la enseñanza de buenas costumbres y hábitos. Los relatos e imágenes que los españoles exageradamente crearon sobre estos indios bárbaros conformaban lo que podríamos llamar el bestiario de Indias. Pero no todos coincidían con esta visión. Para otros, como el sacerdote Bartolomé de las Casas, los indios eran dóciles, pacíficos, estaban dispuestos a aceptar el catolicismo si se los evangelizaba sin violencia y sin saqueos. Personas como las Casas veían en los indios a buenos salvajes. En cualquier caso, los indígenas fueron sometidos en el proceso de conquista. En torno a la conquista surge otra pregunta. ¿Cómo fue posible que unos pocos cientos de españoles pudieran someter a imperios enteros de millones de personas? Sobre esto se ha mencionado muchas veces la ingenuidad de los indios que consideraron a los españoles como dioses y les permitieron avanzar hasta que fue demasiado tarde. Esto es un relato simplificado. Sí es cierto que el choque entre dos culturas radicalmente diferentes llevó a ambas, especialmente a las americanas que no esperaban a los recién llegados, a una enorme confusión, a no saber exactamente cómo reaccionar y relacionarse con el otro. Que el rey azteca Moctezuma colmara de lujosos regalos a Cortés no se debió a que lo considerara un dios, sino más bien a que, ante un primer momento de incertidumbre, acudió a esta estrategia para llamar a Cortés a negociar. El problema es que desde la mentalidad de un hidalgo español, eso fue interpretado de otra manera, como un incentivo para ir detrás de un botín mayor. Por lo tanto, no fue esto, sino otras ventajas con las que contaron los españoles. Desde el plano militar, los caballos, las armas y armaduras de acero y sobre todo las armas de fuego y el terror que provocaban fueron una ventaja en la lucha. Más importante que esto aún fueron las alianzas que los españoles lograron tejer con pueblos indígenas. Los grandes imperios como el azteca y el inca se habían expandido sometiendo a otros pueblos y los españoles aprovecharon esos odios y divisiones internas para derrotar a los emperadores.
Pero quizá el factor determinante fueron las enfermedades. Los españoles trajeron a América enfermedades para las que los nativos no tenían la inmunidad que los europeos venían desarrollando desde hacía siglos, y entre ellas especialmente la viruela. Los efectos catastróficos de esta enfermedad colaboraron con el casi total exterminio de los indígenas en las islas del Caribe, mientras que en los 10 primeros años de la conquista de México costó la vida de casi 10 de los 25 millones de habitantes nativos de la región. La muerte y el desastre económico causado por la reducción de la población debilitó a las sociedades americanas, a veces adelantándose a la llegada de los propios españoles. Por ejemplo, cuando Pizarro llegó al Perú, la viruela ya se había contagiado y causado estragos. Sobre los casos específicos de las guerras de conquista de México y del Perú recomiendo 2 videos que dejo en la descripción. Como hemos visto, los primeros territorios explorados y conquistados fueron las islas de Santo Domingo y Cuba. Estos territorios sirvieron como punto de partida para organizar nuevas expediciones de exploración hacia tierra firme, especialmente hacia México. Funcionaron entonces como centro de conquista. México fue, a su vez, el centro de conquista del que partieron expediciones hacia América Central y la Florida. Panamá, a su vez, sirvió como centro de conquista del que salió la expedición de Pizarro hacia el Perú, y desde allí se llevó adelante la conquista de Chile. Buenos Aires y Asunción del Paraguay tuvieron el mismo papel en el Río de la Plata, pero esto lo desarrollaremos en otro video. Un último punto deseo destacar sobre la conquista. Los reyes españoles no contaban con los recursos necesarios para armar grandes expediciones y ejércitos de conquista. Por esta razón negociaron con los hidalgos, quienes en general se hicieron cargo de la exploración y la guerra. Para ello firmaron lo que conocemos como capitulaciones. Se trata de contratos entre los reyes y los hidalgos donde cada parte se comprometía a cumplir con determinadas obligaciones. Los hidalgos se comprometían a armar los ejércitos con su dinero o el de inversionistas, a llevar adelante la guerra en nombre del rey y la iglesia. Los reyes, que encontraban así la forma de ampliar sus territorios y servir a Dios, recibían una parte del botín, pero le garantizaban a los hidalgos el derecho de quedarse con buena parte de las ganancias, de las tierras conquistadas y de los indios sometidos a trabajo forzado para los españoles. La reorganización de los territorios conquistados abrió una nueva etapa, la de la colonización, que trataremos en otro video.